¿De dónde vienen las grandes ideas? A cualquiera se le ocurre una. ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro? Todo lo que creemos sobre la industria de la creación, ahora en Creo Talks. Muy buenos días a todos los creyentes y creadores. No, dale. Pero puedo grabar. Tírala. Qué bello. Qué hermoso. Muy buenos días. Feliz lunes a todos los creadores y creyentes de las ideas. Carolina, en el otro episodio no hablaste de Patreon ni nada no hablaste de nuestras redes sociales. Pero que eso fue un desastre. Pero eso fue un desastre, sí, que imagínate. ¿Estructura dónde? ¿Quién? Sí. ¿Qué? Mira, cuéntanos de este episodio, Carolina. ¿Que te cuente de qué va a ser el episodio? Sí, que se lo cuentes a nuestra multitud de seguidores. Claro, a las tías. Tenemos mucho que no saludamos a las tías y yo creo que a las tías les va a gustar este episodio porque la persona que tenemos aquí invitada en el día de hoy es una persona como tía material. Claro, como de esa gente que le cae bien a las tías. Bueno, luego me confirman, ¿no? Pero invitamos a alguien que para mí es primero mi colega y mi amigo. Es un gran creativo. Es también un creativo de esta época. Porque yo creo que es muy importante hacer la distinción de que no todo lo creativo entienden el lenguaje de esta época, de los tiempos modernos, señores. Y ese tipo entendió eso. Y no solamente lo entendió, sino que creó toda una plataforma alrededor de eso. Señores, aquí tenemos a el señor Alf. Porque el episodio de hoy... Alf Mixstar. Old fashion. El episodio de hoy se llama Snacking con Alf. Ay. Alf es el creador del Snack Report. Wow. ¡Ey! Tenía que vivir para ver esto. Me gusta. Alf, bienvenido. Gracias. Para mí es un placer estar con uno de mis mentores, una de mis grandes colegas. Y para mí casi un sueño hecho realidad, aunque me levanté muy tarde venir aquí. Pero la verdad que me siento muy feliz y quisiera aportar con lo que puedo y lo que he aprendido. Claro que sí. Todo Qué lindo, lo que Alf. vamos a conversar, que tiene que ver con tu trayectoria, esperamos, seguro aporta. Porque tú eres un tipo, el que aporta, importa. Así que... Alf, tú vas a poder hacer tu chiste malo aquí, ¿eh? ¡Qué bueno! De que te veo como apretado. Vas a poder hacer tu chiste malo aquí, ya. Tranquilo. Mira, ¿tú quieres explicar lo de Alf Mixstar antes de que comencemos con la tarjeta? El sistema es muy sencillo. Por decir el sistema, ¿no? Como dice Sabrina, ustedes siempre con su esquema. Claro. No un esquema, simplemente las tarjetas nos van diciendo las cosas que te vamos a ir preguntando. Interesante. Sí. Me gusta. ¿Qué fue eso que te dijo Carolina de Mixstar? Alf Mixstar. Cuéntale a los que no saben. Bueno, en aquella época... En aquella época... En las antígonas de mi vida, no, yo siempre he estado obsesionado sin darme cuenta de crear cosas y creérmelas. Entonces, cuando me tocó ser locutor, yo decía que había muchos locutores, el chico Maxi, el no sé quiéncito, el super Frank, el super no sé cuál. Y yo decía, bueno, pero yo me voy a llamar Rodolfo Álvarez. Todavía yo no había llegado al mundo de la publicidad. Sabemos que hay un gran Rodolfo, pero sí. en ese momento yo era Rodolfo Álvarez. Eso es demasiado complicado y demasiado aburrido. Y me acuerdo que llegué a mi casa y prendí la televisión. Estaban dando Alf en clase, un canal de cosas viejas. Sí. Y me gusta Alf. Y después le dije a mami, mira, me gustaría llamarme Alf en la locución. Y mami me dijo, así yo le llamaba a tu papá, Alfie. Oh. Y yo, ¿ya? Eso es. Entonces, cuando tengo Alf, el problema ahora es Ale, Alejandro. Claro, porque en este país es así. Mierda. Entonces, yo quería proyectar una imagen o una imagen comercial en el mundo de la radio. Como había un chico Maxi, había un no sé quién. Yo, bueno, no hay rockstars. Hay rockstars, perdón. No hay mixstars. Y ya, y me hice un logo y me lo creí. Y dije, esto es una vaina. Y después ya se quedó. Te convertiste en Alf Mixstar. Sí. Me lo creí. No que me lo convertí. Me creí en algo así. Claro, pero tú trabajabas en una emisora como de... no era en Raíces, ¿era que tú trabajabas? Yo comencé a trabajar en Raíces. Sí. 2 años trabajé con don Teo Veras, don Rodolfo Espinal, Con don Rodolfo don Espinal. Aristide Enchaustegui y con don Felipe Gil. Y Uy. Don Felipe Ido a y destiempo, diría yo.
y don José León. José. Yo me siento orgulloso de trabajar con Es con un José grupo de León. estrellas. Toda esa gente que tú mencionaste ahí son estrellas. Totalmente. Qué Totalmente. lindo, Y Alf. ahí me tocó ser asistente de grabaciones. Duré 2 años. Aprendí muchas cosas. Y me di cuenta que yo quería ser locutor. Pero también me di cuenta que hubo un par de errores que cometí y me dijeron bye bye. Entonces, nunca se me olvida que don Felipe me dio un consejo que no olvidaré. Y me dijo, en la vida hay que ser serio y aparentarlo. No era que yo no era serio, sino... Que no lo aparentaba. Exacto. Que las cosas que somos tenemos que demostrarlas. Y yo era muy joven, tenía 21, 22 años. Y me dio el consejo de tú puedes ir a una emisora con una vendedora y vivir de la radio. Y eso fue lo que yo hice. Seguí buscando, luego caí en emisoras 100.1, luego caí en Ritmo 96, luego caí en 104.5 y finalmente en La Roca. Muy bien. Wow. Sí. Gran historia, amigo. Historias. Pero mira, Alf, antes que nada, tenemos que hacerte una pregunta que se la hacemos a todos los creadores. Muy bien. Que es, según tú, ¿quién es Alf como creador? Wow. Y es siempre así. ¡pum! Sí. Como que Antes no me de importa tirar nada. Las tiramos hacia atrás. Si quieres tirar una, te podemos ofrecer la experiencia. Bueno, yo siempre me decía en mi bio o lo que sea de Twitter, aprendiz de mago. Porque siempre estoy aprendiendo a hacer magia, o que lo que yo llamo hacer algo sorprendente o hacer algo que me guste. Bueno, trabajando contigo, en Yogan Rubicon, creo que ahí me convertí más en eso, de poder crear cosas que no vemos. Yo creo que los creativos tenemos ese poder de creernos las cosas que todavía los demás no han visto. Y aunque tal vez no eran grandes ideas, pero eran cositas que pasaban, bueno, me creí una vez que era caricaturista y tuve una mascota que se llamaba Tiriguillo. Y por ahí está. Es Y verdad, Mándanos sí. fotos de Y eso. desarrollé como unos personajes porque me obsesioné con Cartoon Network, con Jendy Tartakovsky, que fueron de los grandes en su época en los 90. Lo llegamos a ver ese muñeco, tú lo hiciste. Sí, yo llegué a hacer claro, cosas lo así. llevaste, Yo no claro. lo recuerdo. Sí. En John, cuando estaba en John, antes del Ajá, snack. Sí, exacto. sí. Y después me creí otra movie, fundé una página que se llamaba Tira Pop, que era muy similar a lo que es ese sí. snack, que era más de cómics y cosas así. Y siempre ha sido como que me gusta esto, déjame intentarlo. Y tal vez que nunca me he creído que si puedo o no puedo, sino simplemente le doy. Y lo hago con lo que tengo. Está bien, un creador fearless. Macho menos. Sí, porque el miedo Macho es el que menos. nos frena muchas veces de intentar cosas nuevas. Paradójicamente, el creativo que se siente en sus aguas, en la creación, que tiene que estar sacando cosas nuevas todo el tiempo, cuando tiene que crear en otro ámbito, entonces como que se paraliza. Muchas veces pasa eso, pero tú te tiras de cabeza. A mí nunca me dijeron que habían reglas. En radio nunca se me olvida, con Raeldo. Correcto, claro. Hubo un día que falló el productor de su programa y me llamaron huyendo. Yo era locutor, pero alguien vio algo en mí. Me dijo, mira, cúbrelo. Y después me dijeron, tú vas a ser productor. Y al otro día yo no sabía cómo hacer un guión. Y él simplemente me dijo, mira, imagínate que las OMSAs están caminando hacia atrás y crea una historia con eso. Y yo, y ya, eso es. Entonces, todos los días me inventaba algo nuevo en radio y era en vivo y eso me encantaba. Y ahí comenzaron las referencias. Y si lo hago como esto y como tal película y como... Y eso me hizo creerme que yo era creativo o productor o algo así. Hasta que llegué donde ti y me dijiste, no existen creativos digitales. ¡Pah! Y me mataron. ¡Coño! Y yo te me acuerdo cuando yo te decía, no, yo he hecho radionovelas. Sino... Todos somos creativos. Pero sí, es eso. Como que nunca me dijeron, mira, esto se puede, esto no se puede. Yo simplemente le di y fui aprendiendo. Excelente. Genial, me encanta. O sea, Dale para allá. Me encanta lo de la magia, Alf. Es una buena pregunta para ti, ¿eh? ¿Qué es más importante, Alf? ¿Amar o ser amado? ¿Amar o ser amado? Claro que Bueno, no. para mí, Para amar. mí, amar. Ay, ¿el medio o el mensaje? ¡Uy! ¡Qué fuerte! Ay, está eso. McLuhan. Sí. Ay, Marshall Es para que te McLuhan. joda. Un paréntesis. Una referencia a Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. Yes. Por favor, busquen ese libro interesante. Excelente. Se llama The Media is the Massage. Media y de massage en francés. Porque sí. hubo un error y él dijo, me gusta. Y se quedó así. Y se quedó bien. Para mí en esta época es el medio. Porque ya existe un mensaje predispuesto. ¿Cómo no así? No es lo mismo que tú digas
un mensaje tú o lo digas tú, Franz, la gente asume o cree cosas porque lo dijo Franz y se va en una y va creyendo y va agregando y por eso tal vez es mucho de los orígenes del fake news, porque si lo dice fulano que me cae bien y habla lo mismo que yo, puede ser verdad. Entonces no importa lo que diga, yo le creo a fulano, me cae bien, tengo una relación parapsicológica y estoy cercano con esa persona. Entonces, en esta época donde todos somos medios, me parece que no es que yo le doy importancia, sino que parece ser que es más relevante el medio que el mensaje mismo. Tú dijiste algo interesante, que yo me acuerdo que tú hablabas mucho de eso cuando trabajábamos juntos. Quiero saber si eso es o cómo ha evolucionado lo de la posverdad. La posverdad sigue, cada vez más evoluciona. Yo creo que conocimos el concepto juntos o lo analizamos juntos en la época de análisis de tendencias y todo lo demás. Y ese es el mundo que vivimos. Tenemos un mundo donde ya la verdad no es la verdad. Es lo que yo digo, lo que yo creo, como yo lo entiendo. Pero también existe una verdad y es que todo el mundo tiene una verdad. Todo eso se junta. Hay un algoritmo que todo lo ve y dice, no me importa la verdad, yo le voy a dar importancia a esto. Cuando tú entiendes que alguien le da importancia a algo, tú piensas que es verdad, sin verificar. Claro. Y ahí estamos en un lío tras otro de posverdad y posverdad y posverdad. Y para mí es algo que no se va a ir. Va a seguir evolucionando y tenemos que, de alguna forma, entender que es un problema y hay que enfrentarlo. Siento que nada es real ahora, amigos. Puede ser. Nada es real y todo es real. Pero este café sin azúcar es real. Es real. Digo, pero yo te pregunté si tú querías azúcar. Y que me gusta así también. Ah. Descubrí así. ¿Le gusta el sabor del café? Me gusta el sabor del café en la mañana. Así como napalm. Como el napalm. Yes. Sí, buena referencia. Alf, ¿cómo nace el Snack Report? Para los que no saben. Yo he tratado de crear todas las historias del mundo. Yo me sé la de verdad, metiéndole conflicto, como a ti te gusta. Sí. Y es verdad, yo encontré. Pues yo de comienzo digo, me cancelaron de muchos lugares, de 6 sitios. Y yo desde abajo, pero tú estabas en Liquid. ¿Tú estabas bien? Sí. No, simplemente fue ocio. La verdad. Y lo voy a decir aquí, porque no tenía el chance de decirlo. Cuando tú hiciste lo de Asaltapost, tú decías que era como un reto diario para ti mismo, tú salir de tu propia burbuja. A ti te gustó mucho me encantó Asaltapost. Era una forma de... Tengo que retomarlo. Sí. De reinventar las redes en su momento. Y en esa época, obviamente, yo recibía bastante información de ti y yo, bueno, era referencia, eran influencias. Y Asaltapost me dijo entender como que yo tenía que crear algo que todos los días me retara creativamente. Y cuando llegué a Liquid, yo decía, ¿cómo puede ser que yo soy supervisor digital y mis redes son malas? Normal, exacto. Como tú dirías, no tiene carisma. Claro. Entonces, yo comencé, y si me propongo todos los días hacer una frase, hacer esto, hacer un meme. Y fue sucediendo así mismo. Y la diferencia era que yo lo comencé a hacer con Keynote, porque en otros momentos, y esto es importante para los creadores, tú necesitas salir con lo que tú tienes. Sí, claro. Porque eso me lo dijo Viena. Viena, ¿por qué hay tanta gente en la calle siendo experto? Bueno, porque ellos no le dan mente a la cosa y le dan para allá y se lo creen. Claro. Nosotros los que estamos de este lado le damos mente. No, porque el look and feel. Tiene que verse perfecto. El concepto, la vaina. Y ahí te pasaron 2 años. O algo terrible. Yo no puedo hacer eso porque es que yo no estoy lo suficientemente preparado para empezar a hacerlo. Para nada. No. Hay gente que hace eso muy bien. Yo no. Y en eso hay como 15,000 TikTok ya facturando. ¿Por qué pasó? Entonces, eso fue. O sea, me comencé a entender que lo importante era... Me fui a la... O sea, me olvidé. Kino, coño. Palabra clave, Kino. Lo importante era Kino. Que tú vas a crear, pero tú tienes que crear con tus propios medios. Porque esperando por el otro no va a funcionar. Precisamente en el proyecto de Tirapop, mi compañero un día dijo, ya, no quiero seguir. Yo, ¿cómo? Y en Liquid intentamos algo que se llamaba República del Sarcasmo con otro diseñador amigo. Y un día dijo, mira, loco, no puedo. Y yo, pues está bien, pues yo voy a hacer algo que yo sí pueda controlar. Claro. Y lo que tenía a mano era Keynote. Y comencé a trabajarlo. Hice frases. Y después dije, ven acá, pero probablemente a los creadores de contenido, como yo era supervisor en Liquid, le va a convenir ver un listadito de qué es tendencia para poder hacer sus posteos. Porque en esa época era muy chulo tú montarte en las tendencias, era como muy nuevo. Sí. Y comencé a hacer ese reporte de cosas que consideraba interesantes y sin darme cuenta combiné cosas y fue sucediendo la magia.
Excelente. Hasta que llegó un punto, yo dije, esto es más grande que yo, esto no puede tener mi nombre. Y le busco otro nombre. Señores, miren, para que ustedes vean la importancia del tiempo de distensión entre una reunión y otra. Claro, yo no sé por qué yo quiero secretearle a la gente aquí. Tú eres una chimosa porque tú siempre quiero secretear, o sea, quiero que la gente sienta que estoy en su oído hablándole así. Pero la distensión entre reuniones es tan importante porque a veces llegábamos temprano a una reunión y Alf solía llegar temprano como al salón. No, jamás. No, al salón donde teníamos la reunión cuando eran aquí adentro. Sí, tú llegabas temprano. Y entonces yo veía a Alf, yo dije, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Alf ahí en esa computadora como tan tranquilo y tan callado? Y estaba el tipo, mira, en Keynote diseñando ahí a 2 manos una vaina para el Snack Report, para lo que luego fue el Snack Report. Eso era muy gracioso para mí. Era divertido y aprendí de Franz que tiene que ser divertido. O sea, cuando tú te ríes es que tú tienes algo bueno. Y yo me divertía, me sigo divirtiendo muchísimo. Y son de las cosas que yo digo, wow, qué chulo. Me divierto y me pagan por eso. Te pagan por Claro. Y bueno, a diferencia en esa época que era un hobby, ya es mi trabajo. Entonces yo tengo que hacer que las cosas pasen. Y dirigir un equipo y poder que el equipo pueda interpretar lo que yo veo y que aporte. Y que se diviertan. Y que se diviertan. Es más complicado. Es más complicado. Claro. De Ñique, aquí mismo, en este edificio, yo aprendí que el líder es quien hace que el otro trabaje. Ya llega un punto donde tú tienes que soltar y tienes que dejar que los otros entonces permitir que los otros trabajen. Hacer. Y qué difícil en el ámbito creativo, porque como tú sabes hacerlo y la creación es algo tan individual, entonces tú dices, yo no lo hubiese hecho así, pero yo tengo que dejar que él lo haga como él quiere hacerlo. ¿Verdad que sí? Tú, bueno, imagino que lo has dicho mucho aquí en los episodios. Y lo digo, hablo mucho con Franz porque obviamente yo aprendí de Franz la creatividad. Tú tienes tu percepción del mundo y de las ideas. Y tú tienes que permitir que los demás, con lo que hayan encontrado, las defiendan, las creen y las trabajen más. Es un reto para nosotros. Y caminen su camino. Eso no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Tú sabes, Alf, que tú decías algo con lo que me siento súper identificada y es ese momento en el que yo soy estratega y mi trabajo no suele ser la ejecución creativa, sino que yo trabajo mucho en todo lo que va antes y en todo lo que sirve más de inspiración para que alguien más ejecute. Claro. Aunque la estrategia en sí mismo es un trabajo creativo. Pero yo vi tu repost de LinkedIn. Fue bueno, sí. Ay, míralo ahí, llegaron los que están brechando y no ven nada y no hacen nada. Ellos hacen así, riácata, ven el episodio y ni nos siguen, ni nos dan like, ni comentan, ni lo comparten. Entonces a ustedes que están en esa conducta muy cuestionable, yo les invito a que nos sigan se suscriban al YouTube, comenten en el YouTube y activen las notificaciones. Vayan a Spotify y también en Spotify nos sigan y comenten. Ustedes saben que se puede comentar en Spotify. Yo los veo también los comentarios. Y también síganos en las redes. Hay unas redes sociales de Creo. Se llaman creo.talks en Instagram y en TikTok. Ustedes van, le dan a seguir. No les tengo que explicar cómo se hace eso. Y ya, y se enteran de todo. Dejen de estar brechando. Eso es feo. En el mundo de las agencias están como, tú sabes, metido en una cajita, la estrategia hacia hasta aquí, si te pasaste de ahí el creativo está encojonado. Entonces es como raro, ¿no? Claro. Y llega un momento, o a mí me llegó un momento, en el que yo decía, pero ¿por qué yo tengo que cederle el control de mi creación a alguien más? Y eso me empezaba a hacer un ruido tan grande. Y bueno, y parte de lo que a mí me pasó es esto. O sea, esto es un ejercicio, un outlet creativo que no tiene nada que ver necesariamente con lo que yo hago en el día a día. Y ese momento yo me pregunto si le llegara a todos los creativos el de yo quiero más control de lo que pasa al final o le llegará a los estrategas o a las ejecutivas o a la gente del mundo de las agencias pero es que yo también puedo hacer este otro pedacito. Y es una pregunta que hago al aire. ¿Qué ustedes creen? Mira, primero sobre el caso de ustedes los planners, yo siempre he tenido como ese agarrado del corazón, como contra ustedes los planners hacen un research, una investigación, una profundidad, se le entregan a un creativo que probablemente a veces ni lo lee o no lo interpreta bien. Ajá. Y luego pasa a un cliente que probablemente aprobó, no le importa, luego se coloca en medios que ya es otra cosa. Es otra vaina.
Y es como que cuando tú ves tu propio trabajo, tú dices, ¿qué de lo que yo hice está ahí? O sea, yo creo que en el caso de ustedes sufren más que nosotros, porque nosotros al menos nos aprueban un copy. Que Y tú termina, dices, que termina así Señores, pero por ahí. Dios, ¿qué es Tú lo que dices, yo veo mi copy ahí. ¿Pero dónde está tu estrategia? Dime. No hay. Con suerte a veces está. Es con suerte a veces está. Entonces, es un reto enorme. Y lo que en otra conversación que tuvimos, te digo a ti y a todos los researchers y los planners, lo bueno de ahora es que ya tú puedes trabajar con otros medios y otros formatos y puedes llegar más directo a ciertas cosas. No depende solamente de otros filtros. Pero la creatividad siempre se ha tratado de control. Pero oye una cosa, yo creo que el error en eso que ella está diciendo es la clusterización. O sea, yo hago mi estrategia y se la paso al creativo y el creativo hace lo suyo, después se produce. Yo no creo en eso. Yo creo que no es tu estrategia, porque tú no estás haciendo algo, tú estás co-creando. Porque cuando, Claro, por lo menos para yo, co-crear cuando debe haber trabajo una con un segunda planner, persona. el planner va a trabajar la estrategia de una campaña que yo voy a trabajar. Nos sentamos juntos a Sí. co-crear la estrategia. Y luego yo co-creo con ella y con mis creativos la idea o el concepto. Y todo el mundo se siente partícipe. No se va Claro. fading Pero esa no away es la el realidad pensamiento de de las nadie porque agencias. está todo el mundo co-creando. Tú ves, yo soy partidario del trabajo colaborativo en creatividad. Sí. Yo hice un acelerador de pensamiento en la agencia luego de que tú te fuiste. Y todos los proyectos los trabajamos en brainstorms, porque yo creo en eso. Evidentemente, hay creadores que, un escultor, un pintor, que su trabajo, un escritor, que su trabajo es más individual, ¿no? Sí. Que luego se expone a más personas, pero al principio individual. Pero en lo que tiene que ver con trabajo de comunicación de marcas, es co-creación. Claro, pero la realidad que ocupa la mayoría de las agencias es que el proceso no ocurre así siempre. O sea, Lamentablemente, esa es la sí. realidad tuya, pero la verdad es que las agencias, sobre todo agencias menos experimentadas, con gente menos madura, cada quien tiene su rol y hay que seguirlo como soldaditos de plomo. Sí, claro. Y ese es el error de las agencias, porque lo que termina pasando es que los estrategas, y como lo veo pasar, aspiran a más. Siempre, un estratega siempre va a aspirar a más. Y dicen, tal vez las agencias no son para mí. Y eso pasa mucho. Es una pregunta que ustedes se hacen, ¿verdad? Total. Yo me imagino. Total. Porque ustedes O sea, están antes del final. O sea, ustedes Sí. y tienen que ver que la cosa... Claro. ¿Dónde? Claro. Y tú ves que finalmente los estrategas se separan del outlet creativo en esa vía y se acercan más a los clientes, por ejemplo. Cierto. Y terminan haciendo cosas con clientes más creativos todavía. O sea, eso pasa en esta industria. Que trabajan muchísimo. directamente con clientes. Sí. Claro. Pero ahora se agrega otro elemento, y que, ok, el creativo toma su idea, la defiende hasta el final, pero ahora tiene que compartirla con creadores. Ahora tiene que llevarla a otros medios. Ahora tal vez un planificador Sí. le cambia, le pone, Ah. le quita. Entonces, yo creo que lo que aprendo de lo que tú dices es que tenemos que ser guardianes de lo que entendemos que funciona. Tú fuiste guardián de ese proceso, lo llevaste y lo convertiste en una cultura. ¿En qué momento de tanto trabajo nosotros tenemos que detener y decir, mierda, esto funcionó, déjame hacer que esto no vuelva a pasar o que déjame cuidar que esto pase? Sí. Y bueno, es un reto de las agencias, porque hay que mirarse a sí mismo. Y de Tal los cual. liderazgos creativos, ¿eh? Porque las agencias se van formando y van formando su producto creativo de acuerdo al liderazgo que tienen en ese momento. Ah, sí. Cambia el liderazgo creativo Cambia y otra Es cambia otra la agencia. cultura creativa de la Claro. agencia. Sí, Totalmente. totalmente. Y eso es peligrosísimo, pero es lo que hay. Chup, chup. El proceso creativo de Alf. ¡Wow! Y es el mismo para todo. Cuando tú estás haciendo una campaña, es lo mismo que cuando tú estás haciendo un canal nuevo, es No. lo mismo que cuando... No, Cuenta, incluso... Ah, bueno. ¡Ey, quedó muy heavy eso! Ah, bueno. Incluso yo mismo me quejo de mí mismo en esta etapa de mi vida de que pasé de profundizar formatos a ser más generalista. Porque pienso tal vez en cosas, en medios, en memes, en una estructura comercial de storytelling de este que se conecta con este y aquello. No necesariamente vamos a encontrar un concepto, luego una idea creativa, que fue lo que aprendí en agencias. Entonces, ahora mismo me siento inmerso en una nueva etapa de mi vida donde a veces un guión me cuesta mucho. Claro, porque no estás ejercitando. No estoy ejercitando. Claro, Y en claro. estos días lo escribí de que tenemos que escribir, tenemos que volver. Y diciéndome a mí mismo, hay que hacer un guión. Porque nos perdemos en la generalidad. Porque las redes abarcan demasiado. Y eso es un reto que yo tengo. Mi proceso creativo siempre parte de un insight. No necesariamente llega a crear una mega idea o una gran idea creativa o un concepto.
yo me quedo a veces en el insight y busco la plantilla o busco la forma o busco cómo eso se conecta con mi audiencia, porque ahora tenemos audiencia. Entonces pienso así y estoy muy enfocado así. Conducta humana. Conducta humana. Yo uno mucho los puntos también. Tengo demasiada referencia en mi cabeza. Y a veces me sorprendo de mí cuando veo... Mira, 1 más 1 son 2. Por ejemplo, precisamente con una clienta que tuve hace 2 años, ella me dijo, quiero que me ayudes con un podcast. Y en la conversación saqué el nombre, saqué la idea, se lo vendí ahí mismo, lo piché y ella me lo compró. Y es como que, wow. En el mundo que yo aprendí contigo, hay que darle más pienso. Tal vez no es la primera idea. Cuidado aquí, dale mente allá. Y en el otro mundo, en el que nos lleva tan acelerado, saqué esto. Y eso yo lo aprendí mucho aquí en Liquid, cuando llegué, porque me llevó muy apresuradamente. Bueno, digo Liquid porque está el edificio Liquid, pero estamos en Ninja. Es imposible negarlo. Es imposible negarlo gracias al letrero gigante que nuestro amigo Yasser... Está más grande. Está gigante. Está creciendo. Puso ahí afuera. Océano. Ya no es Liquid. Ajá. Creo que Liquid me ayudó a acelerar. Y en el último trayecto, cuando estaba en Johan Rubicon con Cerveza Presidente, digital, que había que hacer cosas todos los días. Y yo recuerdo que yo montaba las ideas en el Kino, se lo mostraba a la clienta y ella preaprobaba. Sí. Y eso me aceleró. Claro. Y Alf, ese proceso, tú cuando te toca enseñárselo a la gente con la que ahora tú tienes que trabajar, sí. ¿Cómo tú haces eso? Mira, nosotros... yo sé muy bien que es muy denso explicar un concepto. Me costó muchísimo entenderlo con este señor. Mucho lío. Dimos cajetazo. Mucho cajetazo. Es muy denso. Y también me di cuenta que el creativo tiene diferentes tonalidades. Y tú decides si quieres pasar al próximo. Si te interesa y si te gusta. Hay gente que nada más quiere ser creadores de contenido y llegan hasta ahí. Y por más que tú quieras enfocar, no van a llegar porque no quieren o no les interesa. Pero hay otros que ven un poquito más allá de la curva y comienzan a pensar y te tiran algo y dices, oh, pero eso está interesante. Y van creando. Entonces, se me olvidó otra vez la pregunta. ¿Cómo tú se le enseñas eso a los niños? ¿Cómo yo le enseño a los niños? Bueno, yo me baso en el insight. Yo encontré que aunque nosotros pensamos mucho en concepto y whatever, existe algo que sí nos conecta y podemos entender más fácil, que es el insight. Puede ser extraño para ustedes los planners, porque para ustedes el insight es algo todavía más profundo de encontrar y de entender. Nosotros los creativos, o por lo menos yo, me quedo en una parte superficial del insight, pero es suficiente para que otro lo entienda. Y con eso nos conectamos. Entonces, primero es el insight. ¿Cuál es el insight de esa noticia? ¿Cuál es el insight de esa tendencia? Porque a partir de ahí sacamos entonces el meme de la tendencia, la noticia, sacamos la explicación de la noticia y todo basado en un insight. Entonces, yo prefiero siempre enseñar el insight. Y ver cómo moldeamos la chispa creativa basada en insights. Claro, si está formateado tan claramente, pues es más fácil pensar ideas en base a un formato que ponerse a conceptualizar. Exactamente. Claro, ya el formato está creado, que es el Snap. Exactamente. Y además, si ya tú tienes el insight, tú tienes todo. Porque si tú tienes lo que va a conectar con la gente... Exactamente. Sí. Claro. Es el corazón de la idea. De donde esa es la estrategia. El insight de la estrategia. Mira, es una forma... Una forma resumida de verlo. Sí, una forma simple. Estamos aquí resumiendo y simplificando haciendo todo. Resumencitos. Sí, un resumencito ahí. No. Ahí picadito, bien picadito. Ustedes son terribles. Dale, Carolina. Ok. ¿Cómo viajan mejor las ideas? Y yo, del diablo. Yo no sé si viajan. ¿Cómo viajan mejor? No, explícame más porque yo no entiendo. Ok, ¿cómo viajan mejor las ideas? Es cómo tú entiendes que la gente entiende lo que se te ocurrió a ti en tu casa bañándote. Llega mejor a través de un meme, llega mejor a través de un texto, llega mejor a través de un audiovisual. ¿Cómo llegan mejor? Wow. En tu experiencia, amigo, o sea, no sé, yo creo que va a depender de la vocación o el oficio. Por ejemplo, un Miguel Yarul te va a escribir una vaina durísima. Así es que mejor llega, escribiéndolo. Sí, las ideas de él viajan que en un tren, pero en el Orient Express. ¿Tú me entiendes? Que se toma un tiempo, la cosa. Entonces, las de él viajan ahí. Pero probablemente la mía en un moto Uber. Porque, coño, van rápido. Va a depender mucho del oficio de cada quien. Yo recuerdo que Franz duraba días para encontrar conceptos. No uno, no. 10 conceptos. Y lo ponía ahí.
Y es como el diablo que se fumó este tipo. Eso lo cambiamos a 40 minutos. Mira qué belleza. En el acelerador. El acelerador, ¿no? Sí. Entonces, como que viajan según el piloto o el creativo. En mi caso, yo vivo pensando, tengo como el cerebro en overthinking mode creativo y voy repensando y tiro. Y lo bueno que tener algo como el snack o otros medios es que tú la pones a prueba, tú la tiras. O sea, ya no es, no, déjame pensarla y déjame cuidarla. No, vamos a ver qué pasa. Entonces, Claro. tal vez tú tiraste algo muy rough, pero ahorita lo va llevando y ahorita crea algo más grande, que fue lo que pasó con mi picadito. Nosotros comenzamos a hacer posteos y yo decía, mira, me gustaría hacer como un nuevo, ¿cómo se llama? Playground Magazine. Y salió de posteos del snack. Y fui creando. Y después me di cuenta que los posteos de dominicanidad eran más bien recibidos. Y ahí conecté con las tendencias que explorábamos de la nueva dominicanidad, y que las marcas y el orgullo. Entonces yo dije, déjame crear un medio que hable de la dominicanidad, la cultura pop dominicana y ver qué pasa. Entonces, mi proceso es muy del momento y de ir trabajando sobre la marcha. Yo creo que eso... Y entonces ahí el feedback de la gente es importantísimo. O sea, cómo el usuario va recibiendo eso, cómo tú lo ves, o sea, ¿qué es lo que tú recibes? Bueno, al principio cuando el snack era pequeñito, cuando yo estaba con él, era muy de DM, de ¿qué tú estás haciendo? Y esta vaina, y ahora tú, de que con esta cuenta, y ¿qué tú estás logrando? Yo no sabía lo que yo estaba logrando. Y lo bonito era eso, de a dónde lo podemos llevar. Y luego pasaba a qué van a decir cuando yo publique esto. Vamos a ver, ¡pam! Y qué dicen acá, qué dicen allí. Ahí aprendí, que es algo que le digo a mi equipo, piensa siempre en lo que el otro va a sentir cuando lea tu posteo. Las emociones. ¿Cuál es el comentario que van a poner? ¿Qué tú quieres? Que digan, ¡ay, qué lindo! O que lo pipí, guau. ¿Qué es lo que tú quieres? Y eso también lo conecto con algo que aprendí de Guillermo Pérez, de empezar por el final. O sea, empieza por el final. Hemos hablado de eso, sí. ¿Cómo termina el cuento? Bueno, ¿cómo termina el posteo cuando te lo comentan abajo? Y nosotros en el snack aprendimos eso. Recuerdo también aprender de Viena con The Got Talent, porque ellos hacían contenido de lo que la gente les decía en su momento con Got Talent. Y lo aprendimos en el snack. Sí, si la gente le gusta Henry Cavill, vamos a hacerlo con Henry Cavill. Vamos a seguir creando eso hasta dónde nos lleva esto. Y lo bueno de ahora es que tú tienes mucho de dónde coger, mucho feedback. Similitud con lo que conversamos con Carlos Sánchez, con tu amigo Carlos, porque él decía que su rutina se va creando con pequeñas mini rutinitas de 5 minutos, 8 minutos que él va probando a lo largo del tiempo y él va viendo la reacción inmediata de la gente. Sí. Es lo mismo, ¿no? Sí. En el caso de Alf, evidentemente, la reacción es inmediata, lo que hacen en el snack o en cualquiera de sus canales o medios que están haciendo. Claro. Y ahí va... Es un asunto de probar y de recibir la reacción de la gente inmediatamente. Van haciendo el focus group al mismo tiempo que van creando. El método y van corrigiendo. El método Burger King, probando que se sabe. Probando que se sabe. Pero ahora yo pregunto y tiro una bomba a los creativos. Ay, Dios mío. Nosotros los creativos, yo viendo en retrospectiva, nos enfocamos en nuestras ideas, las amamos, ya sea porque tienen referencias personales, ya sea porque consideramos que es buena, ya sea porque las comparamos con otros y decimos, sí, se parece o va a ser mejor. Pero ¿qué tan seguro estamos que va a ser realmente funcional? No hay forma. No lo sabemos, ¿verdad? Es imposible. Y creo que es interesante siempre admitirlo, partir de que no sabemos nada. No. Pero un Carlos Sánchez, fíjate cómo él tiene que probar. O sea, su mente dice, yo no sé si esto va a estar bueno, yo tengo que aprobarlo. Claro. Contrale, ¿cómo nosotros asumimos un proceso de probar y probar hasta encontrar algo más elaborado? Y creo que las redes nos ayudan a eso. Claro. Sí. Es que yo creo que lo bonito y lo que hace que este tipo de creación sea diferente a lo que en algún momento nosotros hacíamos desde la publicidad, que era un poco un medio monólogo, es que Carlos tiene que ir al rizómetro a ver si la vaina funcionó. Eso es excelente eso. Él tiene que ir para allá. Si no, él no sabe. Él no tiene, como a Franz le está gustando en esta época, certeza de qué es lo que va a pasar. No. Igual con el tema de las redes. Tú no tienes idea de qué cosa, porque puede ser la esquina del post que tenía una foto de una gente atrás. Claro. Y eso fue lo que dio risa. Totalmente. O sea, tú no sabes qué es lo que a la gente le va a gustar. Tenemos que poner las cosas en perspectiva, las creaciones en perspectiva. Ejemplo, hacer un posteo y la reacción que pueda tener la gente de manera inmediata, hacer el posteo te dura 20 minutos en hacerlo, ¿no?
que Scorsese haga una película, le toma 8 meses, 12 meses, 16 meses, ¿no? Él no puede fraccionar esa película y que déjame mandar esta escena para ver qué piensa la gente e irla filmando. Tú no puedes hacer el David. Antes de hacer el David, déjame comenzar con el pulgar del pie. Sí. Y ponerlo, exhibirlo, a ver si la gente le va gustando. Totalmente. Ya como, Claro. No, o sea, en el instinto del creador y en las experiencias del creador está el posible éxito o fracaso, que no es nada garantizado, de la Sí, obra final. ¿no? Ninguno tiene garantías. Ahora sí creo que hay tipos de creaciones que admiten iteraciones diferentes. Puede ser. O sea, y también, ojo, que nosotros entendemos que, poniendo el ejemplo del escultor, que el escultor, mientras está haciendo su vaina, los demás lo ven tapado con una manta. Esa es la imagen, Eso es ¿verdad? así. Claro, pero yo no sé si en algún momento el escultor levanta un ching la manta para que sus amigos lo vean. No, eso no funciona así. No, pero tú eres escultor. Yo tengo un familiar que murió, que es escultor, Ajá. y el proceso es distinto. O sea, Claro, pero el en ese escultor tiene- caso. el escultor, no es verdad que vayan viendo a ver qué le quisieran No, cambiar yo no al sé. David, No, para ir no, apuntando. no, porque no es un focus mamá, group, amigo. No, porque es eso un es focus group. arte. Claro. Eso es arte. Claro, pero por ejemplo, el ejemplo que poníamos del cantautor, que es algo que tengo muy cerca, y bueno, recientemente conocí a Pancho Vara, una señora, y yo estoy muy feliz. Eso es arte también. Claro, Ok. sin embargo, oye, algo que de hecho conversamos con él. Con fines comerciales. Tú tienes una canción nueva y tú estás girando conciertos. Y en el momento de la guitarra y voz, que hay casi en todos los conciertos, tú dices de que, señoras, hice esta canción anoche. Quiero cantárselas para ver qué les parece. Claro, eso es parte de un performance. Pero ellos están recibiendo feedback ahí. Sí, claro. Y eso también es arte. O sea, por eso te digo, hay formas de creación que admiten otro tipo de iteraciones. Las campañas admiten también cambios en su proceso, de acuerdo a lo que le va diciendo la gente. Bueno, pero si la Sí, agencia, eso, si la claro. agencia se pone para Lo eso. vivimos haciendo. Si se pone para eso. Sí, claro. Una experiencia que aprendí, y tiene que ver creo que con tus pensares en estos casos, es que, por ejemplo, el formato Agile, que está creado para que todos creen algo y que lo vayamos viendo y prototipando y no sé qué. Hace falta que venga uno y diga, esta es la idea, vámonos por aquí. Yo no creo en Agile. Por ejemplo. Eso es la democratización de la creación. No creo en ella. Yo creo que tiene que haber el espíritu y la chispa creativa. No se puede sustituir por la democracia. Levanta la mano todo. No, yo no creo en eso. Pero Ahí tú- salió Joaquín Balaguer. Claro. Pero eso no es contradictorio. Tú acabas de decir que tú crees en la co-creación. Co-creación. Claro. Pero no en la democratización. En mis procesos creativos que ¿Cuál es son... la diferencia entre la co-creación A y ver. la democratización? Eh, Yo me siento ahora entre dos titanes. Claro. como- Mira, en Claro, un porque hay bre- que explicárselo a la gente, que Claro, la en gente un que tiene que saber. brainstorm no deben de haber más de 5 personas. Comenzando por ahí. En Ayala hay 15 gente metida en un salón. Con post-it votando a ver. No es un asunto de votar. No es asunto. Cuando uno está escribiendo en la pantalla, ahí se sabe cuál es la idea buena, porque todo el mundo vibró con ella. Claro. Vibrando Mira, alto. quiero decirte, y en defensa de mis amigos, los project managers, los procesos de design thinking, que conozco bastante bien, señores, no, parece que Franz tuvo una pésima experiencia Sigan rodando con los con Agile, los también. procesos ágiles. No lo culpen, no lo juzguen tampoco, pero yo creo que si es lo que cuentas, eso no es un proceso ágil. Maravilloso, siga rodando. Pero lo que entiendo que todo, como decía Carlos Sánchez, es así, el maco la pedra. Así, Entonces, el maco la pedra. ¿en qué momento vamos a ser más autoritarios con las ideas? ¿En qué momento vamos a llegar nada más al concepto para que los demás creen? Creo que este es el mundo que vivimos, tú ves. Y la Claro. democracia no puede sustituir el liderazgo creativo. Estoy de Y que acuerdo. el director creativo piensa que es esto, pero no, entre todos, el 51% de los votos dijeron que es aquella idea, no esa. Mamá, ¿cómo Qué así? horrible, que yo no sé qué es eso que está hablando. Olvídate. Vamos con la siguiente para no quedarnos atascados ahí. ¿Hasta dónde llega? Óyeme, Alf. Esta puede ser una de las preguntas que más votos tuvo en la preproducción. Porque nosotros hacemos reuniones de preproducción. Me gusta. ¿Y es co-creado? Sí, Sin sí, procesos sí. ágiles. Muy bien, muy bien. ¿Hasta dónde llega tu obsesión con los memes y con Henry Cavill? Porque no sabe quién es Henry Cavill, es Superman. Súper. ¿Qué pasa? Que es un poco extraño en esta época porque la gente entiende que si lo vio en el snack, tal vez el creador o alguien ahí está obsesionado con eso.
Puede ser. Puede ser. Soy la Porque gente. Henry es el único hombre que pone a dudar a los hombres. ¡Ey! Sí. Pero, y tú me vas a entender con esto, en Animaniacs había una situación, cada vez que ellos veían una enfermera, decían, ¡hola, Diablo, sí. enfermera! Hola. Y era una manera como de representar un crush platónico. Claro. Porque es muy normal en los muñequitos de Looney Tunes, que tú ves a esta chica y... Y se le salen los ojos y la lengua. Entonces hay un crush. Entonces cuando hicimos estos posteos con Henry, todas las mujeres, lo mejor. Yo, aquí hay oro. Prueba y error. Aquí hay oro. Hola, enfermera. Y él es el hola enfermera del snack. Ok. Y así que lo hemos llevado. Y en un día que no está pasando nada, tiren algo de Henry. Claro. Y ahí nos fuimos como la enfermera, ¿verdad? Hola, enfermera. Es una forma de llevarlo y de entender los recursos narrativos con lo que contamos. Mira, nosotros estamos tratando de encontrar eso en este programa y las ideas que ha tenido producción son las de sacar a Franz desnudo, pero yo no estoy tan seguro. Mira, tú no sabes. O sea, Yo voy a obviar ese comentario. no, yo creo que pueden explorar más. La suerte que Exploren otras es de aquí ideas. para arriba nada más, ¿no? Tú sabes que yo estoy viendo una cuenta. Yo estaba haciendo una cuenta que era Flight Radar, que era que te mostraba todos los aviones Sí. en tiempo real. Qué miedo eso. Sí, claro, eso nace de mi miedo por los aviones. Entonces yo, ¿Verdad? para poder entenderlo un poquito, déjame entrar. Y ahora están subiendo unas fotos de unas tipas en cuera y después se pone la ropa. Y toda la gente dice, pero ¿y qué pasó aquí? Y tú dices, oh, ¿y qué está pasando? O sea, que puede ser... Había un programa de moviéndote, noticias. ¡pum! Y Pop, pop. está en cuero. Y en audio, puede ser interesante, imagínate. Imaginen ustedes lo que están en audio, que ahora mismo no ven imágenes, no ven video. Y ahora imagínense que todos aquí estamos desnudos. ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Qué pasa si tú te imaginas? Eso fue un radio que yo tomé en Chile, que lo hicieron. Durísimo, de que lo que vas a escuchar ahora son personas completamente desnudas. ¡Vamos! ¡Suban esas piernas! ¡Wow! ¡Es su imaginación, loco! Claro, espectacular, Sí, espectacular. sí. La gente que nos Ay, está Dios. escuchando en Apple Music o en Spotify se quedaron con la duda. Mira, Alf, qué bueno fue tenerte aquí, pero antes de terminar, Y no era de meme que íbamos a hablar. No. Yo me leí a Richard Dawkins. Yo analicé el gen egoísta, las etapas de los memes, la descontextualización de la imagen, Nine Gag. Pero bueno, podemos... tírate algo ahí, tírate un resumen. No, hermano. espérense. Ustedes, no. Bien eso, picadito, bien picadito. eso hay que hacerlo para Patreon, amigo. Patreon, mira. Claro, gratis, así algo. Mira, bien. Ese tipo, podemos volver otra vez a hablar. Tiene el creador de Patreon, Jack Conte, tiene una visión interesantísima que los creadores y una plataforma como Creo debería analizar. Sí. Me gusta. Así que podemos hablarlo en otro Podemos momento. Pero podemos hacer un episodio de eso Sí, porque... en la misma red. En Patreon. En Patreon. Oh. Claro. Sí. O sea que... Me gusta. Me gusta. Mira, pero Aprobado. Alf, no queremos que te vayas sin que le des un consejo a los creadores. Wow. Un consejo a los creativos. ¿Por qué no es creativo también? Los creadores y creativos somos diferentes, ¿no? Somos iguales. No, es lo mismo, somos somos creadores todos. Los Somos creativos son creadores. Ya es verdad, somos creadores. Bueno, yo creo que hay que creerse la movie. O sea, créase su movie, mi hermano. Si a usted le gusta, bueno, Felito hizo una vez una cuenta de jugos de chinola. Es verdad. Y él iba sitio por sitio a probar jugos de chinola. ¿Qué hubiese sido de Felito si hubiese continuado? Hubiese sido el bocado de los jugos de chinola. Entonces, créase su movie. Porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo sabía que tenía muchas referencias. La estandaricé y creo que hay que estar importante. Cuando tú creas un producto, por ejemplo, Creo, seguro el primer, el segundo, el tercer episodio no tenía pie ni cabeza. Pero ustedes fueron entendiendo qué funcionaba y fueron entendiendo el valor de la estandarización de un producto. Creo que hay que entender eso. Hay que salir a comenzar a tirar ideas, pero luego en qué momento hay que dejar de hacer cosas para estandarizar y entender, ok, ya puedo grabar 5 episodios, ya puedo hacer esto, puedo hacer aquello, esto funciona, esto no. Y así tienes un buen producto. Entonces a los creadores, creativos y todo, con las campañas, con los memes, con los proyectos personales, requiere de tiempo y constancia para encontrar la estandarización.
La constancia de nuevo. Me encanta eso porque es el tipo de cosas que me gusta hacer, estandarizar procesos, cómo hacemos que sea más eficiente, eso me gusta. Cuadricularlo. Alf, yo estoy muy feliz de que tú hayas venido, siempre me encanta hablar contigo, Alf, nos debemos más cafés desayunando y criticando la vida. Señores, gracias por estar aquí este lunes. ¿Recuerdan la vez que Franz dijo el disparate ese de que tal vez no veníamos otro lunes? ¿Vieron? Que sí estamos aquí. Síganos en nuestras redes. Síganos en Instagram, porque ahí la gente nos critica y es maravilloso. En Spotify, en Patreon y en YouTube. Y en YouTube. Es más importante que nos sigan en YouTube para que nos vean, porque... ¿Y para qué tenemos todas estas cámaras si no nos están viendo? Ya ustedes tienen un eslogan. Haz la vaina. Haz la vaina. Bueno, yo voy a proponer un segundo. A ver, tíralo. Yo creo en creo. Hey. Yo creo en creo. Yo creo en creo. Y después hacemos el crossover como los foques y nos metemos a políticos. Sería el creosover. El crossover. Esto está muy fuerte. ¡Ey, un crossover! Y como ahorita hablo de la escultura, Franz trae escultura con sabrosura. Bye. Vámonos de aquí. Ya hay que irse. Recuerda, no hay nada más triste que el talento desperdiciado. No pierdas tiempo. Crea.